nervio trigémino es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara, órbita y fosas nasales. Lleva los estímulos motores a los músculos masticatorios. Las fibras sensitivas tienen su origen en el ganglio de Gasser y el borde anteroexterno de este. Nacen tres ramas del trigémino: nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior. El nervio oftálmico, nervio sensitivo que penetra la cavidad orbitaria a través de la hendidura esfenoidal, donde emite sus tres ramas: nervio nasal, nervio frontal y nervio lagrimal. Nervio nasal atraviesa la cavidad orbitaria hacia la pared interna de la órbita. Las ramas terminales inervan la mucosa de la pared superanterior de la cavidad nasal y la piel entre la nariz y el ángulo interno del ojo. Nervio frontal. Continúa en la dirección del tronco nervioso oftálmico y se divide en la cavidad orbitaria, en el nervio supraorbitario que da inervación al párpado superior y la región pericraneal anterior. Nervio lagrimal. Alcanza la glándula lagrimal e inerva la conjuntiva y el ángulo externo del ojo. A continuación hablaremos del nervio maxilar superior. Oigan. Sí. El nervio maxilar superior alcanza el agujero redondo mayor para penetrar a la fosa pterigomaxilar. Después alcanza la hendidura esfenomaxilar y después el canal supraorbitario, que recoge y penetra saliendo por el orificio supraorbitario, donde emite sus ramas terminales. Nervio orbitario. Se desprende del tronco de la fosa pterigomaxilar y penetra con él a la cavidad orbitaria. Se divide en un ramo temporomalar que inerva la piel del pómulo y de un ramo que se anastomosa con el nervio lagrimal y termina en la glándula lagrimal. Nervio esfenopalatino. Se desprende del tronco cuando penetra en la fosa pterigomaxilar, pasa por fuera del ganglio esfenopalatino, proporcionándole uno o dos ramos anastomóticos y después se divide en sus ramas terminales. Nervios orbitarios. Son dos y penetran a la órbita por la hendidura esfenomaxilar. Llegan al agujero etmoidal posterior. Penetran y se distribuyen por las celdillas etmoidales. Nervios nasales superiores. Penetran por el agujero esfenopalatino y llegan a las fosas nasales, inervando el cornete superior y medio. Nervio nasopalatino. Penetra por el agujero esfenopalatino, alcanza el tabique y llega al conducto palatino anterior. Lo atraviesa e inerva la parte anterior de la bóveda palatina. Nervio pterigopalatino. Penetra el conducto pterigopalatino y se distribuye por la mucosa de la rinofaringea. Nervio palatino anterior. Desciende y alcanza el conducto palatino posterior. Al salir del conducto emite ramas para la bóveda palatina y el velo del paladar. Nervio palatino medio. Desciende a veces acompañado del nervio palatino anterior. Si no, sale por uno de los conductos palatinos accesorios para distribuirse por la mucosa del velo del paladar. Nervio palatino posterior. Desciende por el conducto palatino accesorio. Al salir, da inervación al velo del paladar. Nervios dentinarios posteriores. Son dos o tres ramas que se desprenden del tronco en la parte anterior de la fosa pterigomaxilar, descendiendo adosados a la tuberosidad del maxilar para penetrar en los conductos dentinarios posteriores, inervando a los molares superiores, senos maxilar y al hueso mismo. El nervio dentinario medio nace del tronco en el canal suborbitario y se anastomosa con el nervio dentinario posterior y con el dentinario anterior formado el plexo dentinario, inervando premolares y raíz mesiovestibular del primer molar superior. El nervio dentinario anterior emana del tronco cuando éste pasa por el conducto suborbitario, alcanza el conducto dentinario anterior y da inervación a incisivos y caninos. El nervio maxilar inferior sale del ganglio de Geyser y llega al agujero oval. Una vez fuera, se divide en dos troncos, uno anterior y otro posterior. El tronco anterior proporciona tres ramas.
El nervio temporobucal suministra unos haces al músculo pterigoideo externo. La cara externa de este músculo se divide en una rama motora o nervio temporal profundo anterior que distribuye por los haces anteriores del músculo temporal y una rama descendente sensitivo o nervio bucal que inerva piel y mucosa del carrillo, encía marginal de primera a tercer molar inferior. El nervio temporal profundo medio da inervación a los haces medios del músculo temporal. El nervio temporomaceterino pasa por arriba del pterigoideo externo y se divide en una rama ascendente llamado nervio temporal profundo posterior, que inerva los haces posteriores del músculo temporal, y otro descendente que inerva el músculo maceterino. El nervio auriculotemporal se divide en nervios auriculares inferiores, para el conducto auditivo externo, auriculares que van a la articulación temporomandibular, una rama anastomótica para el nervio dentinario inferior, otro para el facial y ramas parotideas. El nervio dentinario inferior es el que penetra el conducto dentinario inferior y lo recorre hasta el agujero mentoniano. El nervio dentinario emite varias ramas colaterales. La rama anastotómica del lingual, el nervio miloideo que inerva el músculo miloideo, las ramas dentinarias que nacen del conducto dentinario e inerva los molares inferiores, premolares y canino, así como a mucosa y el hueso de la región. Las ramas terminales son dos: el nervio incisivo que inerva los incisivos y caninos, y el otro es el nervio mentoniano que sale por el agujero del mismo nombre e inerva al mentón y labio inferior. Y por último tenemos el nervio lingual, que es el que camina por delante del dentario inferior e inerva el piso de la boca y la lengua. Eso es todo, amigos.